privado.
Muy buenos días a las personas que están conectadas dentro de lo que viene a ser acá la plataforma Zoom. Vamos a retomar nuevamente mi exposición. Quienes están ingresando a esta plataforma pueden ustedes dejar escribirme recomendablemente a través de lo que viene a ser el Zoom, o si no, activar la manito a efecto de que también yo pueda saber que ustedes están conectados. Entonces eso ayudaría muchísimo a efecto de que podamos continuar con esta exposición. Vamos a estar señalando en ese sentido de lo que viene a ser el sistema procesal penal, y nosotros hacíamos una comparación interesante, por ejemplo. Por un lado, mencionábamos el código del año de 1940, y por el otro lado estábamos hablando de este nuevo sistema procesal penal que inicia como plan piloto en el Distrito Judicial de Guaura, por ejemplo. Entonces, esto tiene características importantes, sí, pero es importante hacer siempre un poco de historia respecto a lo que venía a ser el Código del año de 1940, conocido también como el antiguo modelo procesal o el Código de Procedimientos Penales, o el modelo de corte inquisitivo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay situaciones que hay que rescatar de ahí, sobre todo para entender de cuál ha sido la mejora existente con este nuevo sistema procesal penal existente. En ese sentido, por ejemplo, vamos a ver que el código del año de 1940 era de corte inquisitivo. Estaba preponderado a nivel de investigación a cargo de la Policía Nacional del Perú, porque era precisamente la policía quienes desarrollaban los actos de investigación, y la Fiscalía era una especie de mesa de parte. Una de las características también que surge con este código del año de 1940 es que solamente existía dos estadios procesales, la fase instructiva y la fase de juzgamiento. Y no existía la etapa intermedia, que ahora sí se encuentra, por ejemplo, con el nuevo sistema procesal penal. Entonces, en ese sentido, se advierte, por ejemplo, el siguiente aspecto, de que se llegaba a la etapa de juicio oral, estimados doctores, pero a veces no se realizaban o se realizaban medios de prueba que nada tenían que ver con el caso en concreto. O sea, se realizaban medios de prueba, pero que no cumplían los estándares, por ejemplo, de pertinencia, conducencia y utilidad. Y lógicamente eso acarreaba pues un problema, porque ¿cómo se puede llegar a la etapa de juicio oral sin que se tengan medios de prueba que no tengan nada que ver en el caso en concreto? Y eso era consecuencia de que no existía pues una etapa, que es la etapa intermedia, que sí surge con el nuevo sistema procesal penal. Entonces, este modelo antiguo, de corte inquisitorio también, no respetaban derechos de la defensa, como actualmente la defensa tiene los derechos, puede recurrir a la institución de la tutela de derechos, puede recurrir a los controles de plazo, a las excepciones de improcedencia de acción, excepciones de naturaleza de acción. Actualmente puede recurrir a estas instituciones, pero no podía, por ejemplo, anteriormente recurrir a esto porque estábamos en un modelo netamente inquisitivo. Entonces, por ejemplo, una persona incluso si era sometido a una investigación, no parecía cuándo, no parecía cuándo iba a terminar su proceso de investigación, porque uno no podía plantear los controles de plazo. De igual manera, se había dejado el tema de la oralidad, por ejemplo, es un factor muy importante, y se había solamente convertido el abogado, el fiscal, el abogado litigante también, en un abogado de escritorio. Y nosotros sabemos que un abogado no puede ser de escritorio nada más, sino que tiene que estar presente también en las audiencias, por ejemplo, ¿no? Al momento, en cualquiera de las audiencias existentes, en la audiencia de prisión preventiva, audiencia de juicio oral, control de acusación, control de sobreseimiento, en cualquiera de esas audiencias tiene que aplicar la oralidad. Entonces, por ende, dijeron de que se dijo que tiene que existir un cambio con ese código del año de 1940 para pasar ahora a un nuevo sistema procesal penal que tenga características y rasgos importantes, donde se respete a los sujetos procesales, al Ministerio Público y también a la defensa, y donde se garantice que la etapa de juicio oral, etapa muy importante en el proceso, se desarrolle al marco de los parámetros existentes y en el respeto, por ejemplo, de los principios de oralidad, principio de contradicción,
principio de inmediación, principio de publicidad, pero sobre todo ese principio que he señalado, que es el principio bandera del proceso penal, que viene a ser la oralidad. La forma no solamente de hablar bonito, sino la forma de convencer, persuadir al juez a través de los alegatos, a través de la incorporación de nuevos medios de prueba, pero también a través de aquellos medios de prueba que han sido admitidos a través del auto de enjuiciamiento. Entonces, como se tenía en cuenta eso, dijeron no, hay que implementar este nuevo sistema procesal penal, pero hay que implementarlo progresivamente. Implementemos el sistema procesal penal, no hay ningún problema, pero hay que implementarlo progresivamente. ¿Por qué? ¿Qué se necesita para que exista una adecuada implementación del sistema procesal penal? Se requiere infraestructura, se requiere presupuesto y se requiere capacitación del personal. Es decir, en el nuevo sistema procesal penal se necesita que los sujetos procesales, los operadores de justicia, estén debidamente capacitados, estén debidamente instruidos en el conocimiento procesal y también en el conocimiento casuístico, dogmático, jurisprudencial de cada uno de los casos en particular. Por ende, dijeron, vamos a implementar este sistema procesal penal, pero tiene que ser progresivo. Ya desde que ingresa como plan piloto en el Distrito Judicial de Huaura en el año 2006, a la fecha, por ejemplo, ya podemos hablar cerca de 15 años aproximadamente. Pero a pesar que nos encontramos cerca de 15 años, en su totalidad, por ejemplo, no se ha implementado el sistema procesal penal. O sea, no tenemos en todo el Perú el nuevo Código Procesal Penal. Y si es que en parte de nuestro país sí se ha implementado, todavía se van adaptando. Y todavía se van adaptando sobre todo en las situaciones de audiencia, ¿no? Porque en las situaciones de audiencia todavía uno se pone a pensar, ¿qué hago? ¿Qué realizo? ¿En qué momento hago ofrecimiento de nuevos medios de prueba? ¿En qué momento prueba por especial motivación? Y uno va pensando y uno va diciendo a nivel de investigación también puedo solicitar al fiscal que se realicen determinadas diligencias. Entonces uno va empezándose a pensar, idear qué va, qué no va, y eso es lo que precisamente, a pesar que ya tenemos cerca de 15 años, poco a poco uno se va adaptando. Y en su totalidad en el Perú no se ha adaptado. Se esperaba que este año 2020 sí se iba a adaptar, implementar en su totalidad el sistema procesal penal, pero ya es de conocimiento de nosotros que a consecuencia del COVID-19, coronavirus, pareciera que está en stand-by, todavía no hay un pronunciamiento oficial. Entonces vamos a ver cómo se ha dado esa implementación del proceso penal para entender de cómo, cuando sobre todo los que se dedican al litigio, se van dando cuenta que no es lo mismo pues litigar, digamos, en Huancavelica, litigar en Ayacucho, litigar en Puno, de forma distinta, por ejemplo. Y eso es un factor también importantísimo que señalar. Yo voy a mencionar, por ejemplo, el Decreto Supremo número 015-2017-YUS. Este Decreto Supremo que yo menciono, en su artículo primero, nos habla, por ejemplo, de la modificación del calendario oficial de aplicación progresiva del Código Procesal Penal, ¿correcto? En ese aspecto, por ejemplo, va citando de que este Decreto Supremo número 015-2017-YUS, el calendario de implementación en los últimos 3, 4 años del Código Procesal Penal. En el año 2017 se ha implementado este sistema en el Distrito Judicial del Callao. En el año 2018 se implementa el sistema procesal penal en el Distrito Judicial de Lima Norte. En el 2019 se implementa el nuevo sistema procesal penal en el Distrito Judicial de Lima Este. Y para el año 2020, o sea, para el presente año, se tenía en cuenta, por ejemplo, ya la implementación para Lima Sur y para Lima Centro. Y el artículo 2 del Decreto Supremo número 015-2017-YUS establecía básicamente lo siguiente, que para el 1 de julio, ya no falta mucho para el 1 de julio, ya se tenía que implementar el sistema procesal penal. ¿Y cuáles eran las situaciones que uno encontraba o veía en ese aspecto? Primero, ya reitero nuevamente el tema de infraestructura que debe existir. O sea, porque si vamos a tener ambientes donde se tienen que desarrollar investigaciones,
tenemos que tener por lo menos los anaqueles, ¿no? No es posible que las carpetas fiscales estén en el piso, no es posible que no se tenga, por ejemplo, ambientes adecuados para toma de declaraciones, cámara Gesell, o no se encuentra con los peritos también para hacer posible, por ejemplo, lo que viene a ser una investigación, ¿no? Entonces, hay que implementar, hay que equipar, y para eso se necesita presupuesto y sobre todo se necesita capacitación del personal. ¿Por qué? Las personas se adaptan, un ser humano se adapta a las circunstancias, a los momentos. Eso es una de las características importantes que tiene el ser humano, el de adaptarse a diferentes. Es más, al tema del COVID-19 coronavirus, de una u otra forma nos vamos adaptando al estilo de vida, por ejemplo, con mascarillas, etcétera, y poco a poco vamos buscando recuperar nuestra vida de antes. Entonces, sin embargo, a algunos le cuesta tiempo esa adaptación, para algunos es más sencillo la adaptación, va variando de persona en persona. Entonces, si alguien que ha estado como operador jurídico, viendo los casos con el código del año de 1940, por ejemplo, y tenga que cambiar ahora el chip al código del año 2004, al nuevo sistema procesal penal, le cuesta, por supuesto. Siempre cuesta porque si estás adaptado a un sistema procesal antiguo, evidentemente te cuesta. Y no solamente a los operadores, o sea, a los jueces o a los fiscales o al personal administrativo, sino también, doctores, les cuesta, por ejemplo, a los abogados litigantes, porque si el abogado litigante está acostumbrado a litigar, por ejemplo, con el código del año de 1940, va a tener todavía en el chip los términos, por ejemplo, como dictámenes fiscales, ¿cierto? Pero eso ya ha cambiado, ya recurso de queja, por ejemplo, también ese término ya ha cambiado, las excepciones de naturaleza de acción. Entonces, también los términos van cambiando, los sistemas son diferentes y hoy en día entonces se necesita algo más, ¿cierto? Lo vamos a ir manifestando cuando empezamos a hablar de lo que son los roles de los sujetos procesales, las actividades que realizan los sujetos procesales. Entonces, por esa situación es que uno se va amoldando a esos cambios existentes y necesita capacitación constante, capacitación permanente. Los sujetos procesales tienen que tener una capacitación adecuada en la implementación del sistema procesal penal, porque ya vamos a ver cuáles son las características que tiene un fiscal y cómo el fiscal tiene que hacer frente a estas situaciones y si para ello requiere mucha capacitación. Entonces reitero que el artículo 2 del Decreto Supremo número 015-2017-JUS así lo manifestaba, de que iba a implementarse el sistema procesal penal en su totalidad para el 1 de julio. Particularmente yo dudo que haya ya a estas alturas y por las circunstancias en las cuales nos encontramos ese aspecto de la implementación, pero ya estamos a un paso, ya estamos a un paso de esa implementación, ¿no? Y por eso se están lanzando también convocatorias existentes. Entonces, luego de ello dijeron, pero hay que ponerle esa denominación existente al nuevo sistema procesal penal y hay que ponerle que es un modelo garantista, adversarial y acusatorio. Eso es la denominación que le dan al sistema procesal penal. Muchos, por ejemplo, consideran, pero es un eslogan, pero ese eslogan que lo ponen es precisamente porque se busca esos objetivos que debe tener el sistema procesal penal. Y nos dicen que tiene que ser un modelo garantista y la garantía parte del mismo trabajo que tiene que desarrollar el fiscal, porque el fiscal es el defensor de la legalidad, es decir, si es defensor de la legalidad, tiene que existir un respeto al principio de legalidad, al principio de legalidad. O sea, el primero que tiene que respetar a los sujetos procesales es el fiscal, porque es el defensor de la legalidad. Entonces, precisamente la legalidad nos señala este principio importante de legalidad, que ninguna persona será procesada ni sentenciada si al momento de la comisión de un hecho delictivo su comportamiento no se encuentre subsumido en una norma. Eso nos señala el principio de legalidad. Reitero, ninguna persona será procesada, muchísimo menos sentenciada, si al momento de la comisión de un hecho delictivo su comportamiento no se encuentra subsumido dentro de una normativa legal. Entonces, principio de legalidad.
Entonces nos dice, tenemos que tener un modelo garantista y la garantía debería partir del fiscal. Pero ojo, si el fiscal, por ejemplo, hace uso y abuso de las medidas de coerción personal, dicen lo siguiente, acá no estamos como en el código del año de 1940, donde solamente existía una fase instructiva y una fase de juzgamiento. Acá tenemos ya 3 etapas procesales y tenemos a un funcionario público que es el juez de garantías, el juez constitucional, quien se va a encargar también de equiparar la igualdad de armas en el proceso. Entonces, por ende, es que para que sea esa garantía y se cumpla también, existe ese juez, quienes los sujetos procesales acudirán a este juez de garantías a efectos de que se resuelvan determinados conflictos, por ejemplo, ¿no? Y uno acude al juez de garantías. A este juez de garantías, juez de etapa intermedia, que en la actualidad tiene mayor preponderancia, por ejemplo, en razón de la existencia de muchos casos mediáticos que se van viendo en la actualidad. Entonces, la garantía parte de la existencia de este funcionario, el juez de investigación preparatoria, y también la garantía va del trabajo que tiene que realizar el fiscal como defensor de la legalidad. Entonces, el modelo garantista se tiene porque tenemos igualdad de armas. Y como el fiscal puede emitir lo que son sus disposiciones, sus requerimientos y sus providencias, el abogado defensor también puede plantear lo suyo. Es decir, el abogado defensor puede plantear su control de plazo, las excepciones de improcedencia de acción, también las tutelas de derecho, instituciones que lo vamos a estar desarrollando en las próximas clases. Entonces, la garantía tiene que existir. Se tiene que dejar de lado el abuso y el uso excesivo, por ejemplo, del poder que tiene algún funcionario público, sino garantizar y se prima lo siguiente, el derecho a la libertad, como uno de los principios existentes también. Toda persona tiene que enfrentar su proceso en libertad y solo esto será restringida de manera motivada y siempre en el marco de lo que señala la ley. Entonces, si tenemos en cuenta esa situación, vemos esa garantía que debe existir en el sistema procesal. Y nos dice será acusatorio, y que el fiscal ahora emitirá, por ejemplo, los requerimientos de acusación. Y esos requerimientos de acusación necesitan una especial motivación. O sea, cualquier requerimiento de acusación tampoco se va a presentar, sino tiene que ser necesariamente un requerimiento de acusación que tenga narración de hechos precedentes, concomitantes y posteriores, y que aparte de ello tenga medios de prueba, elementos de convicción que le van a permitir, por ejemplo, tener la certeza de la comisión de un hecho delictivo para el fiscal. Y nos señala también que será de corte, por ejemplo, adversarial. Pero ese tema adversarial se va a ver solamente en los temas del sistema de audiencia, porque se sobreentiende que a nivel de una investigación, el objetivo no es hallar la culpabilidad, o sea, no es el objetivo culpar a una persona. Denuncia que ingresa, culpémoslo a esa persona que ha sido denunciada, no, sino que el objetivo es recabar los elementos de convicción, de cargo y de descargo que se puedan dar durante el proceso y permitirán al fiscal tener la idea, por ejemplo, de cómo finalmente se está desarrollando el proceso en sí. Si hay que emitir una disposición de formalización de investigación preparatoria al término de las diligencias preliminares, o emitamos, por ejemplo, una disposición de archivo. De igual forma, nos permitirá entender si ya se ha formalizado la investigación preparatoria, emitir un requerimiento de acusación o emitir, por ejemplo, en su defecto, un requerimiento de sobreseimiento. Entonces, eso, por ejemplo, a nosotros nos permitirá ese conocimiento de ese tinte acusatorio que le dan al fiscal, porque claro, vas a acusar, pero tienes que acusar cuando ya tenga la certeza, la seguridad que un hecho contrario a norma se ha suscitado. Y cuando hablamos de adversarial, yo les señalaba, porque siempre va a haber posiciones, y más marcadas esas posiciones se ven, por ejemplo, en la etapa de juicio oral. Es decir, en la etapa de juicio oral sí se ven bien marcadas estas dos posiciones porque cada uno de los sujetos procesales llega con sus propios criterios. En etapa intermedia de la misma manera, pero en la etapa de investigación preparatoria se entiende
de que lo que se tiene que realizar es recopilar elementos, y estos elementos de convicción pueden ser elementos de convicción de cargo y elementos de convicción de descargo. Naturalmente, los elementos de convicción de cargo, o sea, el que tiene que recopilar elementos de convicción de cargo, será el Ministerio Público, la Fiscalía, y los que tienen que presentar sus elementos de convicción de descargo será la defensa en este caso. Y para ello tienen que existir garantías procesales. Y ahí vamos a señalar algunos principios. Por ejemplo, el principio de la garantía de la investigación oficial, el principio de igualdad procesal, el principio de publicidad, principio de oralidad, principio de inmediación, el principio de contradicción, el principio de concentración y celeridad, por ejemplo. Entonces, yo voy a ir mencionando lo que viene a ser el principio de oralidad. Primero partamos del principio de oralidad. ¿Por qué? Porque este viene a ser el principio bandera del sistema procesal penal. Recordemos cuando hablábamos del Código del año de 1940. ¿Cuál era la particularidad que se observaba en este código? Que era netamente escrito, primaba la escrituralidad y se había dejado el aspecto de la oralidad que debe tener un abogado. Entonces, por ejemplo, un abogado tiene que ser un abogado que sepa convencer, que sepa hablar, que sepa persuadir, y a nivel ya del carácter de juicio, perfecto, que sepa convencer, que sepa persuadir, que sepa hablar, pero que tiene que existir también, aparte de ello, en su teoría, medios de prueba que tiene que demostrar en la etapa de juicio oral. Entonces, por ende, es que este principio de oralidad busca tener mucha importancia en los sistemas de audiencia, porque dicen que los sujetos procesales acaban a bien de tener participación utilizando el tema de la oralidad, utilizando el convencimiento, utilizando la persuasión. Entonces, la oralidad va a ser uno de los pilares fundamentales que tiene que regir este sistema procesal penal. Pero, ojo, tiene sus límites. Por ejemplo, en investigación preparatoria, no siempre va a primar este tema de la oralidad, sino que vamos a encontrar aspectos, por ejemplo, como la escrituralidad, porque es un sistema procesal que a nivel de investigación, primero es escrito antes que ser oral. Reitero nuevamente, primero es escrito antes que sea oral, porque al fiscal le llegan muchas denuncias, el fiscal desarrolla sus investigaciones, eh, hace los requerimientos, pero primero lo va a hacer utilizando la escrituralidad, y no cualquier escrituralidad, sino que esta debe estar, por ejemplo, debidamente motivada también. Entonces, el principio de oralidad va a ser una garantía mediante el cual los sujetos procesales, a través de las audiencias, van a tener que presentar sus posiciones y lo harán oralmente. Lo harán oralmente, ¿correcto? Otro de los principios importantes es el principio de publicidad también, pero ojo, este principio de publicidad solamente remontada a la etapa de juicio oral y algunos sistemas de audiencia. No siempre podemos hablar de oralidad, porque, por ejemplo, no siempre vamos a hablar de publicidad. O sea, la publicidad es una garantía, por supuesto, existente, será para la etapa de juicio oral o los demás sistemas de audiencias, pero no podemos hablar de publicidad a nivel de investigación preparatoria porque sabemos de la reserva que tiene que tener una investigación, la reserva de la investigación preparatoria. Entonces no es público, pero la publicidad sí es una garantía que permite, por ejemplo, que la población y también los demás sujetos procesales observen cómo están desempeñando sus funciones tanto el fiscal y el abogado defensor. Entonces, la publicidad es una garantía. Actualmente, ya a través de los canales, a través del uso sofisticado también de las redes sociales, de YouTube, y uno puede acceder ya a muchas audiencias mediáticas. Entonces, eso ayuda muchísimo porque finalmente la población observa cuál es el papel que están desempeñando cada uno de estos sujetos procesales. Por ejemplo, va observando cuál es el papel que está desempeñando el fiscal, por ejemplo, como defensor de la legalidad. Si uno llega a una audiencia de juicio oral, se entiende de que el fiscal tiene que defender muy bien su caso, plantear muy bien su posición y está defendiendo no solamente ese caso que está llevando, sino está defendiendo a toda la sociedad. Y no puede ser que no conozca su caso porque estaría dejando en indefensión, por ejemplo, a la sociedad en sí. Y lo mismo sucede con el tema de los abogados litigantes. Cuando uno llega a la etapa de juicio oral, también tiene que hacer una buena presentación de sus alegatos.
Y la publicidad permite observar a la población y sacar sus propias conclusiones, porque la población podría observar y decir, mira, lo que yo estoy observando es que ese abogado no está preparado, no conoce su caso y está obviamente dejando una indefensión. Entonces la población va haciendo un juicio de valor. Reitero, la población va haciendo un juicio de valor y va dándose cuenta cómo están desempeñándose cada uno de los sujetos procesales en una audiencia y ellos evalúan. Entonces la publicidad, por ende, ese principio es una garantía existente. Otro principio importante también es el principio de igualdad procesal, la igualdad de armas que debe existir y finalmente respeto a la naturaleza misma de cada una de las audiencias. Porque, por ejemplo, este principio de igualdad procesal nos señala de que tiene que existir equidad procesalmente hablando. Equidad procesalmente hablando. Es decir, no se podría dar mayor preponderancia o importancia a la labor del Ministerio Público y dejar de lado la labor que desarrollan también los abogados litigantes, los estudios jurídicos, procesalmente hablando. Sí, incluso a nivel de investigación, y por eso es que nos dice este principio de igualdad procesal existente, porque a nivel de investigación, claro, el Ministerio Público, titular de la acción penal, es el que tiene la carga de la prueba, la carga de probanza dentro de un proceso, pero no significa de que los abogados litigantes o los que tengan sus estudios jurídicos no puedan desarrollar también su propia investigación y solicitar al fiscal que desarrollen determinados actos de investigación si que ellos lo consideran necesario. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de un presunto delito de colusión, tipificado en el artículo 384, ¿no? Concertación, a propósito de los estados de emergencia en los cuales nosotros nos encontramos, hay varios procesos de licitación, entonces puede darse el caso donde el abogado litigante diga, está defendiendo el abogado litigante a uno de los funcionarios públicos que ha participado en este proceso de licitación y dicen, mira, para que exista concertación, el fiscal tiene que probar ese acuerdo colusorio. Y nosotros vamos a probar de que acá se trata solamente de una cuestión administrativa, que no tiene relevancia penal. Y yo, como abogado litigante, voy a solicitarle al fiscal que realice requerimientos, es decir, que el fiscal emite un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, un requerimiento de levantamiento del secreto bancario, por ejemplo. O sea, uno lo solicita al fiscal. ¿Y por qué lo solicitas? Y porque vas a esclarecer los hechos. Entonces, como estamos ante la igualdad procesal que tiene que existir, el fiscal no le podría decir lo siguiente, o sea, el fiscal no le podría decir, mira, yo soy el titular de la acción penal y solamente lo que yo dispongo que se investigue, se investigue. Eso no podría decir el fiscal. El fiscal, claro, es autónomo en su investigación, dirige la investigación, pero siempre con el respeto a los principios existentes, ya que estamos hablando del principio de igualdad procesal. Es decir, si el abogado defensor solicita al Ministerio Público que se realicen actos de investigación, el fiscal tendrá que atender ese pedido. Claro que obviamente ese pedido de la parte procesal tiene que cumplir determinados estándares, ¿no? Sobre todo estándares de pertinencia, conducencia y utilidad. Es decir, si yo como abogado litigante solicito al Ministerio Público que se realicen determinados actos de investigación, no le voy a poner este acto de investigación, este otro, no. Por lo menos tengo que decirle, señor fiscal, necesito que usted realice estos 15 actos de investigación porque van a ser pertinentes por tal motivo, conducentes y útiles a nivel de esclarecer los hechos. Entonces, la igualdad tiene que existir. Por ende, es que cuando existen vulneraciones procesalmente hablando, cuando no permiten, por ejemplo, que el abogado litigante debidamente apersonado haga lectura de la carpeta fiscal, uno podría irse a la instancia de tutela de derechos, por ejemplo, porque tiene que existir esa igualdad de información. El Ministerio Público no emite una disposición de formalización y está obligado de poner de conocimiento de todos los sujetos procesales. No podría ser el fiscal y decir, mira, yo voy a emitir la disposición de formalización y solamente para mí, y de los 5 imputados que se encuentran, solamente notifico a 4 y a uno no le notifico porque es un abogado bastante pesado. No puedo hacer eso. Tengo que poner en conocimiento absolutamente de todos. ¿Por qué?
por un tema del principio de igualdad procesal que tiene que existir. Todos tienen que tener participación y el trato tiene que ser igualitario, ¿correcto? Luego nos habla de otros principios, como el principio, por ejemplo, de celeridad procesal. Este principio de celeridad procesal es un principio muy importante a nivel de los impulsos que se tiene que dar dentro de un proceso, porque la celeridad procesal va de la mano con la rapidez que uno debe tener a nivel de una investigación. O sea, celeridad sinónimo de rapidez a nivel de una investigación. Por ende, es que ahora, y esta celeridad tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de los plazos a nivel de una investigación. ¿Por qué? Porque los plazos a nivel de una investigación tienen que ser necesariamente perentorios, o sea, hay un cumplimiento, no existe una investigación perpetua, sino que existe tiempos en los cuales uno investiga y si se pasa ese tiempo uno no puede seguir investigando. Entonces tenemos un proceso, por ejemplo, donde podemos ver de que los plazos son perentorios, hay un fin de los plazos, no son eternos, y aparte de eso tienen que ser de estricto cumplimiento. Y durante ese desarrollo de esos plazos van a existir, por ejemplo, diligencias preliminares, por mencionar, donde el objetivo es realizar los actos urgentes e inaplazables y tener la celeridad en cada uno de los actos de investigación que se van a desarrollar. Y esto al amparo de que al amparo pues de la celeridad procesal que tiene que existir en cada investigación que se lleva a cabo. ¿Cuáles son algunos problemas? Algunos problemas es del tema de celeridad, va de la mano del tema de la excesividad en el tiempo de investigación. Por ejemplo, el fiscal tiene un caso por 60 días y sigue investigando aún ya pasado los 60 días y no ha emitido la disposición que corresponda. El fiscal en diligencias preliminares declaró compleja la investigación por 8 meses, pero ya estamos en el mes número 9 y se sigue investigando, por ejemplo. Entonces veremos que ahí, ¿por qué? ¿Y qué ha pasado en los otros 8 meses? En los otros 8 meses no se han ejecutado actos de investigación. Entonces eso, por ejemplo, viene a ser la lentitud procesalmente hablando. Y eso lo advierten también los abogados litigantes, por supuesto que sí, porque una de las situaciones más típicas es cuando el abogado litigante, al momento de haber concluido ya el plazo, se acerca al Ministerio Público y le dice, señor fiscal, ya concluyó el plazo, ¿cuándo va a hacer usted el pronunciamiento? No el pronunciamiento lo hago de acá en 3 días. En teoría, para empresas, por ejemplo, y te dicen, uy, se fue ahorita una licencia, pero regresa hasta 3 días. Entonces, vamos viendo que el abogado finalmente va cayendo en estrés y dice, pero ¿cuándo van a sacar ese caso? Ya me llevan como un mes. Típico la situación cuando uno solicita, por ejemplo, también copias. Felizmente ahora uno puede tomar fotografías a las carpetas fiscales, es una opción, pero siempre y cuando la memoria de tu laptop está bien y no haya algún tipo de problema. Entonces uno va, presenta su escrito solicitando copias, por ejemplo, presentas un día lunes. Por ejemplo, has presentado el día lunes de esta semana. Se supone que ese escrito van a proveerlo ese mismo día o al día siguiente, que lo provean el día martes. El día miércoles que lo saquen copia y jueves tú ya debes tener. ¿Por qué es complicado proveer un escrito solicitando copia? No, no es complicado, hay que ver la tasa, hay que sí sacar copias, pero claro, hay que ver cuántas copias también se solicita, pero ya, no creo que pase de 5 días. Pero el abogado va, por ejemplo, y te dicen tus copias todavía no se encuentran. Regresas 2 días posterior a lo que inicialmente fuiste. Tampoco se encuentran y regrésate mejor de acá en 4 días más. Regresas en 4 días y también te dicen, se ha malogrado la laptop, no hay toner. Y no significa de que se esté mintiendo, pues por supuesto, podría haberse dado el caso, ya he señalado, que para implementar los sistemas procesales penales a nivel de investigación hay que tener buenos anaqueles, hay que invertir en presupuesto de las laptops, en presupuesto también de lo que vienen a ser para sacar las fotocopias. Se necesita
buenos equipos que funcionen. Entonces, ¿qué sucede? De que ya uno dice ya la lentitud, o sea, uno no confía. Y eminentemente hay muchos factores por los cuales uno puede señalar por qué ya no existe esa tan ansiada celeridad procesal. Porque la celeridad procesal requiere de destreza a nivel de investigación, requiere de conocimiento de medios alternativos también de solucionar controversias, solucionar conflictos, y requiere también esa celeridad procesal de trabajo en equipo. Y hoy en día, esa celeridad procesal colinda, por ejemplo, con lo que es la sobrecarga laboral. Y alguien en una ocasión me dijo, Sergio, hoy en día pareciera que ya tenemos esas dos posiciones existentes. Por un lado, el tema de la celeridad procesal como principio importante, como garantías específicas del proceso penal, y por el otro lado tenemos la sobrecarga laboral. Y hoy en la actualidad, en muchos de los casos por lo menos, ya la sobrecarga laboral existente hace tiempo, por ejemplo, que ya ha vencido al tema de la celeridad procesal. Entonces, ¿qué hacer? Ahí ya se acuden a los mecanismos de simplificación procesal, por ejemplo. Pero entonces, la celeridad procesal indica de que hay que ejecutar los actos de investigación de la forma adecuada en el plazo establecido y hay que tener a bien, por ejemplo, de cumplir los plazos incluso en el menor tiempo posible y evitar lo que es prórrogas de investigaciones preparatorias o quizás declarar complejos los casos si es que la situación no lo amerita, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, pasaríamos, después de haber señalado algunos de estos principios, al tema de nuestro proceso común. Y nuestro proceso común en etapas procesales nos señala la existencia de tres etapas procesales. Reitero, la existencia de tres etapas procesales. El primero de ellos, la etapa de investigación preparatoria, luego la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Reitero nuevamente, nuestra etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Son tres etapas bien definidas. Sin embargo, el código por lo menos así lo señala. Pero hay personas que dicen, por ejemplo, claro, se habla de las tres estadios procesales, investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio oral, pero ¿y dónde quedan las diligencias preliminares? Las diligencias preliminares es una subetapa de la investigación preparatoria. Claro está que hay alguna persona que señalan, ya es una etapa en realidad porque tiene las diligencias preliminares el mismo plazo que la investigación preparatoria. Claro, pero por lo menos el código no lo requiere de esa manera. Entonces seguiremos señalando que las diligencias preliminares vienen a ser una subetapa de la investigación preparatoria. Y estas diligencias preliminares tienen como finalidad realizar actos urgentes e inaplazables. El quien está a cargo de esa investigación será el Ministerio Público. Hoy en día tiene la carga de la prueba, defensor de la legalidad. Entonces vemos que el tener hoy en día, sobre todo la carga de la prueba a nivel de investigación, siempre colinda pues con los temas de sobrecarga laboral. Siempre colinda con los temas de sobrecarga laboral. Porque si el fiscal no tiene personal, es un solo fiscal, por ejemplo, ahí van a darse algunos problemas. Y en el Perú hay distritos fiscales donde un solo fiscal tiene que investigar varios casos. Un solo fiscal es el competente para investigar varios casos y obviamente esto va a conllevar la lentitud en el trabajo, la lentitud en el proceso, sin lugar a dudas. Entonces ahí también habría que pensar qué alternativa se podría poner en ese caso en particular, ¿correcto? Muy bien, entonces, esos son las diligencias preliminares, la etapa de investigación preparatoria, una etapa decisoria dentro de nuestro proceso, la etapa intermedia, que es la etapa de filtro procesal, y la etapa de juicio oral, donde se van a hablar también los temas de técnica de litigación oral, la preparación de los testigos, cuando tenemos que presentar medios de prueba, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Pero así como tenemos nuestro proceso común con esas tres etapas que he mencionado, la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, nuestro Código Penal también nos señala los mecanismos de simplificación procesal. Entonces, también existen mecanismos de simplificación procesal y dentro de ellos vamos a señalar algunos, por ejemplo. Tenemos la acusación directa, el proceso inmediato,
la terminación anticipada de juicio, colaboración eficaz. Reitero nuevamente, en los mecanismos de simplificación procesal tenemos la acusación directa, el proceso inmediato, terminación anticipada de juicio y la colaboración eficaz. Y aparte de ello, podemos mencionar también las salidas alternativas como el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios, ¿correcto? Voy a señalar ahora brevemente lo que es a nivel de la investigación sobre todo, dejando de lado el proceso común para situarnos en estos mecanismos de simplificación, lo que es el proceso inmediato de conformidad con el decreto legislativo 1194. ¿Qué nos señala el proceso inmediato conforme a este decreto legislativo 1194? Nos dice, por ejemplo, a nivel conceptual, lo siguiente. El denominado proceso inmediato es un proceso especial que bajo ciertos presupuestos específicos y previstos en la ley permiten abreviar el proceso, ¿correcto? Suprimir la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia propias del proceso común. Se recuerda que yo les estaba señalando las 3 etapas procesales existentes, ¿no? La etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, y cada uno tiene pues su propio desarrollo. Cada una de estas etapas tiene su propio desarrollo, pero el legislador, como se dio cuenta también de que si el fiscal va a ser el titular de la acción penal, el que va a tener la carga de la prueba, si solamente aplica proceso común, se va a sobrecargar de casos. Entonces también tiene o puede adoptar mecanismos de simplificación procesal. Y dentro de ello, lo que señala el decreto legislativo 1194 respecto a lo que viene a ser el proceso inmediato, por ejemplo, porque nos dice que acá va a haber una supresión de la etapa de investigación preparatoria y también la etapa intermedia. Y esto con la finalidad de que el proceso en el menor tiempo posible pueda concluir, porque ese es el objetivo. O sea, finalmente, justicia que tarda no es justicia, entonces necesitamos simplificación en el proceso, que sea en el menor tiempo posible, ¿correcto? Entonces uno diría, interesante, entonces, ¿por qué no dejamos de lado el proceso común y siempre aplicamos solamente mecanismos de simplificación procesal? Sería interesante, ¿cierto? Pero esto no se da en todos los casos, sino, por ejemplo, hay que ver que solo en determinadas situaciones uno podría acudir a estos mecanismos de simplificación procesal, por ejemplo, al proceso inmediato. ¿Y esto por qué? Porque tienen que cumplirse determinados presupuestos. O sea, solamente ante el cumplimiento de determinados presupuestos podemos incoar temas de proceso inmediato. Y para ello, hoy en día ya es una obligatoriedad para el fiscal, bajo responsabilidad funcional, poder tener, por ejemplo, a bien de incoar proceso inmediato. O sea, actualmente eso, por ejemplo, podría ser poder incoar a temas de proceso inmediato. Antes era facultativo. Hoy ya no es facultativo, sino es una obligación bajo responsabilidad funcional que tiene que tener esta persona, bajo responsabilidad funcional, ¿correcto? Sí se ven más casos de proceso inmediato, en los casos, por ejemplo, de omisión a la asistencia familiar o conducción en estado de ebriedad. Reitero, omisión a la asistencia familiar o conducción en estado de ebriedad, así se encuadra proceso inmediato. Pero tiene que cumplir determinados presupuestos o requisitos, es decir, no cualquier caso se va a incoar proceso inmediato, sino tiene que haber determinados requisitos para finalmente poder incoar este proceso. Y vamos a ver 3 artículos. El artículo 446 del Código Penal, el artículo 447 y el artículo 448 de nuestro Código Penal. Cada una de estas nos señala la ubicación normativa. Por ejemplo, el artículo 446 nos habla de los supuestos de aplicación. Artículo 447, audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva, llámese conducción en estado de ebriedad o omisión a la asistencia familiar, y el artículo 448, que nos menciona, por ejemplo,
de la audiencia única de incoación de proceso inmediato. Por ende, nos da ya la norma y nos señala de que previo a incoar estos procesos inmediatos tiene que existir presupuestos y hay que analizar pues estos presupuestos. El artículo 446 nos habla de los supuestos de aplicación y uno de los principales supuestos de aplicación está relacionado a los casos de flagrancia delictiva. Es decir, cuando una persona es detenida en situación de flagrancia. Y ahí mencionaríamos las 4 situaciones de flagrancia que se pueden dar. Primero, la flagrancia stricto sensu, la cuasi flagrancia, la flagrancia por sindicación o la presunción de flagrancia. Reitero nuevamente, como supuesto de aplicación de conformidad a lo que señala el artículo 446, podemos ver las 4 situaciones de flagrancia. La flagrancia stricto sensu, la cuasi flagrancia, la flagrancia por sindicación o la presunción de flagrancia. Cualquiera de estas 4 flagrancias existentes. Cuando hablamos de la flagrancia stricto sensu, estamos mencionando cuando la persona, por ejemplo, es atrapada con las manos en la masa al momento de la comisión del hecho delictivo. Ese es un ejemplo típico de flagrancia. Por ejemplo, el artículo 106 de nuestro Código Penal nos habla de homicidio, el que mata a otro. Puede ser de que la Policía Nacional, al momento que Juanito Pérez, por ejemplo, agarra la pistola o está disparando en ese momento, le llega acá a su vecino, la policía observa esta situación. Es una situación de flagrancia stricto sensu. Lo atrapan a la persona con las manos en la masa. Otro ejemplo que podemos señalar, cuando un mal funcionario público solicita determinada suma de dinero a un particular, el particular, lejos de darle la totalidad de este dinero, se va al Ministerio Público para denunciar este caso, para denunciar este hecho. El Ministerio Público monta un operativo y cuando el mal funcionario público, está recibiendo la suma de dinero, ingresa a la Policía Nacional, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ¿qué podríamos observar? En ese sentido, por ejemplo, podríamos estar viendo de que la persona, correcto, ha tenido a bien de ser atrapado en flagrancia delictiva al momento de la comisión del hecho delictivo stricto sensu, ¿ya? Al momento de la comisión del hecho delictivo, ¿correcto? Muy bien. Y cuando hablamos de la presunción de flagrancia, la persona no es atrapada al momento mismo de la comisión del hecho delictivo, pero sí instantes después. Reitero, no es atrapada al momento de la comisión del hecho delictivo, pero sí es atrapada instantes después. Es decir, por ejemplo, volvamos al primer caso que yo estaba manifestando, la persona realiza disparos. En ese momento de realizar disparos, la policía llega, pero llega ya cuando el cadáver estaba en el piso y cuando la persona tenía el arma en la mano. Entonces, no estamos ante la misma situación de flagrancia stricto sensu, pero sí estamos ante, en este caso, la presunción de flagrancia. No, estamos ante la cuasi flagrancia. El otro tipo de flagrancia es la flagrancia por sindicación. ¿Y cuándo se da este tipo de flagrancia? Cuando la persona logra huir de la escena del hecho delictivo, pero es detenido inmediatamente. O sea, alguien lo ha indicado, la persona, los efectivos policiales, por ejemplo, aplican el plan cerco y la persona no logra huir de ese lugar, sino que lo detiene. Y el último tipo de flagrancia es, por ejemplo, la flagrancia por presunción, ¿no? Cuando el Ministerio Público tiene la sospecha que determinada persona habría sido el que ha cometido una conducta contraria a norma, entonces van a visitarle pues a su casa y ahí encuentran a esta persona ya no con las manos en la masa, sino con la masa en las manos. Entonces se encuentran, por ejemplo, algunos indicios que los indican como autor de un hecho delictivo, por ejemplo. Entonces se podría encontrar eso, por supuesto, también. Podríamos encontrar unos hechos que los indican como autor de un hecho delictivo, ¿correcto? Entonces, eso, el tema de flagrancia, es el primer
presupuesto o supuesto para aplicación de la incoación de un proceso inmediato. El otro nos menciona al artículo 160. ¿Y qué nos señala este artículo 160? Cuando el imputado ha confesado ser autor de la comisión de un hecho delictivo. Reitero, artículo 160 nos menciona cuando el autor ha confesado, ¿no?, ser partícipe de la comisión de un hecho delictivo. Pero este artículo, doctores, 160, sobre la confesión nos señala lo siguiente, que tiene que ser espontánea, tiene que ser libre, no tiene que existir obligatoriedad por parte del Ministerio Público de señalar, por ejemplo, al procesado que confiese la comisión del hecho delictivo, no, sino que esta tiene que ser espontánea, tiene que ser libre, pero aparte de ello, si la persona decide por libertad confesar, se tiene que observar y analizar si no tiene algún tipo de anomalía psicológica, por ejemplo, que pueda hacer entender de que lo que está dando o lo que es su versión no es real, no es creíble. También eso se tendría que analizar. Y sobre todo, ver si esa confesión tiene algún tipo de respaldo probatorio, porque la confesión por sí sola no tiene un respaldo probatorio. Se tiene que acompañar con algo más, ¿correcto? Tenemos que acompañar con algo más. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría para las madres o para los padres en general? Los hijos no cometen acciones delictivas, los hijos son unos angelitos y a veces prefieren inculparse comportamientos a efecto de que a ellos no les suceda nada. Entonces, el caso que les voy a manifestar es el siguiente. Una señora observa que su hijo sale raudo de su casa a la casa del vecino que vivía a un par de cuadras. La madre sale porque ve que el hijo llevaba algo en el bolsillo, ¿no? Y luego se percata, obviamente, de que se llevaba el arma de su esposo. Sigue detrás de su hijo, el hijo ingresa a la casa del vecino y sin mediar reparo realiza 3 disparos. Realiza 3 disparos a quemarropa. La madre, y por ahí justo pasaba un patrullero, y el patrullero escucha pues estos disparos, inmediatamente se acercan al lugar, y la madre, al ver que se acercaban los efectivos policiales, lo único que atina para proteger a su hijo es quitarle la pistola, y cuando llegan los efectivos policiales dice: yo he sido la autora del hecho delictivo. O sea, yo he realizado el disparo, yo he matado. Eso es lo que señala la madre. Entonces, si vemos esa situación, si la confesión por sí sola fuera válido, ¿ella está confesando o no está confesando haber sido autora de este delito? Por supuesto que sí, está existiendo una confesión. Ella está confesando ser la autora de este hecho delictivo. Pero ¿qué nos señala pues el artículo 160? De que no es suficiente esa confesión, sino esta tiene que tener un respaldo probatorio. Y ese respaldo probatorio significa de que mínimo tendríamos que tener las cámaras de videovigilancia, ver si en el arma que ha utilizado la madre no se encuentran otras huellas, ver también su declaración y ver muchos factores. Entonces, la sola aceptación, o sea, el hecho de que uno, por ejemplo, acepte o diga voy a confesar que he sido autor, no es suficiente, sino tiene que tener otros elementos periféricos que corroboren lo que está señalando, ¿correcto? Entonces, eso, por ejemplo, de conformidad al artículo 446, viene a ser un siguiente presupuesto. Luego, vamos a analizar el último presupuesto o de los supuestos de aplicación de las incoaciones de proceso inmediato. Y ahí nos señala cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares previo al interrogatorio del imputado sean evidentes. Entonces, ¿qué nos señala? De que a veces si el fiscal ha ejecutado de manera rápida, por ejemplo, sus actos de investigación, ha recopilado los elementos de convicción, de cargo y de descargo, ya tiene los elementos de convicción, el fiscal va a decir lo siguiente: mira, ya tengo todos los elementos, podría ser incluso una acusación directa, pero vamos a incoar proceso inmediato. Pero para que tenga requisito de procedibilidad, tengo que programar fecha y hora de la declaración de este imputado. Tiene que venir cuando él asista, acuda, ahí sí ya tengo el tema de procedibilidad existente, por ejemplo, ¿correcto? Muy bien. Sigamos. Existe un trámite de proceso inmediato, pero eso lo vamos a ir definiendo más adelante,
¿correcto? Vamos a estar mencionando más adelante. Podemos ver una etapa de preaudiencia única de incoación de proceso inmediato, en la cual, una vez finalizada pues, las diligencias preliminares o hasta 30 días después de que el fiscal formulara requerimiento ante el juez de investigación preparatoria, conforme lo establecido en el inciso 2 del artículo 336 del Código Procesal Penal, el fiscal a este requerimiento debe acompañar la carpeta fiscal, solicitar las medidas de coerción de ser necesarias, el requerimiento será puesto en conocimiento del, en este caso de las partes, en el plazo de 3 días para su pronunciamiento respectivo. El juez de investigación preparatoria, al término de ese plazo y dentro de las 48 horas posteriores, deberá realizar audiencia única de incoación de proceso inmediato para determinar si procede o no procede este proceso inmediato, ¿correcto? Muy bien. Entonces, obviamente, este proceso inmediato busca, por ejemplo, ayudar a reducir el tema de la sobrecarga laboral existente. Es que la sobrecarga laboral va en aumento y hay que tener que aplicar mecanismos de simplificación, pero como he señalado, tienen que cumplir determinado presupuesto para poder incoar estos mecanismos de simplificación procesal. No siempre se incoan. Una vez que hemos señalado eso, entonces diríamos de qué tendríamos, porque faltan todavía desarrollar más instituciones. Estamos en la primera sesión, estamos dando parámetros generales y estamos mencionando en ese sentido que tendríamos proceso penal, correcto, con las 3 estadios procesales existentes, pero también tendríamos lo que viene a ser las incoaciones, los procesos comunes y los procesos especiales. Y estos se deberían tener que aplicar durante el desarrollo del proceso. Ahora vamos a señalar a los sujetos procesales, quienes participan en el proceso. Y vamos a empezar mencionando al Ministerio Público. Ministerio Público, titular de la acción penal. El artículo 60 del Código Penal nos habla de las atribuciones que tiene que tener el señor fiscal. Entonces, ¿qué nos menciona? En su primer párrafo de este artículo 60 nos empieza señalando que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asume la conducción de la investigación desde su inicio. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de delitos, por ejemplo. ¿Correcto? Hay que mencionar también que los actos de investigación que realiza el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú no tienen carácter jurisdiccional y el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa también funcional de la Policía Nacional de conformidad con sus leyes y sus reglamentos, porque no vemos que van a trabajar de la mano. Entonces hay que conocer también el deber funcional de estas instituciones. No solamente el Ministerio Público con la policía, sino también la policía con el Ministerio Público. Se tiene que conocer eso. Entonces, el Ministerio Público puede actuar por noticia criminis. En una situación de emergencia, como en la cual nosotros nos encontramos, la mayoría de casos en materia de investigación son precisamente a través de las noticias crímenes, de las noticias que se dan en los programas de televisión, en los noticieros. Hoy en día, ya cerca de 200 casos de investigaciones de presunto delito contra la administración pública, la mayoría de estos son a través de las noticias, de las denuncias por noticias crímenes que se han dado. Entonces le corresponde al Ministerio Público empezar esas investigaciones. También de oficio puede iniciar una investigación, sin que ningún sujeto procesal le diga, esta es la denuncia que estamos presentando, no, sino que el Ministerio Público, si lo considere pertinente, necesario, si ha obtenido a bien de observar que se está cometiendo un comportamiento irregular, de oficio, por ejemplo, va a empezar la investigación. Va a iniciar la investigación, porque es una facultad de conformidad al artículo 60 que tiene el fiscal, por ejemplo. Ahora, el Ministerio Público sí está obligado a actuar con objetividad. Actuar con objetividad. El fiscal tiene que ser objetivo en sus investigaciones. Ya le decía al inicio de esta disertación. El objetivo no es hallar la culpabilidad, sino es buscar hallar a través de los actos de investigación que han sucedido en los determinados hechos que se están investigando. Entonces, no es el objetivo acusar. Entonces, tiene que ser objetivo. Cuando emite sus requerimientos, que corresponda también su levantamiento de secreto de las comunicaciones, impedimento de salida del país, tiene que ser objetivo. Se tiene que decir, ¿corresponde o no corresponde este requerimiento? Analiza. ¿Por qué?
esa objetividad va a ir de la mano en el respeto que tiene que tener al principio de legalidad también, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el Ministerio Público hoy en día está empoderado, pero no significa que va a relegar a la función de investigación propia de la Policía Nacional del Perú. También la Policía Nacional del Perú puede hacer sus investigaciones que considera pertinentes, pero será el Ministerio Público el que hará las calificaciones que corresponda, por ejemplo, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más sobre el Ministerio Público? Conduce desde el inicio de la investigación, también por noticias crímenes, a través de las denuncias, y tiene que actuar con objetividad el Ministerio Público, ¿correcto? El fiscal emite durante su desarrollo o durante la etapa de investigación lo siguiente. El fiscal, para que investigue un proceso, le señalan que puede emitir las disposiciones, las providencias y los requerimientos. Es decir, el fiscal emite precisamente eso, lo que son las disposiciones, las providencias y los requerimientos. Analicemos. ¿Qué vienen a hacer las disposiciones? Las disposiciones son las decisiones que toma un fiscal. O sea, ¿cómo manifiesta su decisión? A través de una disposición. ¿Y qué disposición? Son diferentes las disposiciones. Si bien es cierto, la disposición viene a ser el carácter decisorio que toma un fiscal, o sea, decides a través de una disposición, tus decisiones van a ser variadas. ¿Por qué? Vamos a señalar. El fiscal, por noticia crímenes, por denuncias, llegan varios casos, pero no significa de que estos casos necesariamente tengan la connotación de ser hechos delictivos. No significa el que tengan connotación de hechos delictivos. Hay que tener que investigar. Hay que tener que investigar y ver si realmente, por ejemplo, constituyen o no constituyen estos hechos delictivos. Hay que ver esa situación. No siempre se va a dar, por ejemplo, ese aspecto, ¿correcto? Asimismo, podríamos observar el siguiente aspecto. La disposición es una decisión que toma un fiscal y puede decidir empezar una investigación, ampliar una investigación, formalizar, archivar, ampliar la formalización, y también con su disposición, por ejemplo, podría decidir la conclusión de la investigación. Es decir, las investigaciones son las decisiones que adopta un fiscal. Son las decisiones. No está en debate o no está en discusión las decisiones que toma un fiscal. Sí podríamos discutir la motivación de esa decisión, pero en contenido de forma. Pero las decisiones son autónomas. Uno lo podría decir fiscal, pero ¿por qué está formalizado? Tendría que ser formalizado. Es autónomo en su decisión, pero tendría que motivarme el porqué de esa formalización. Tendría debidamente que realizar una motivación existente, ¿correcto? De igual manera, si archiva, por ende es que un archivo, que es una decisión autónoma que tiene un fiscal, tiene que poner el conocimiento de los sujetos procesales, quienes en el tercer día, por ejemplo, pueden emitir un requerimiento de elevación de actuados si lo consideran pertinente, ¿correcto? Las providencias también las emite un fiscal, es decir, el fiscal también emite sus providencias y las providencias ayudan para ordenar los actos de investigación. O sea, providencias igual a ordenar los actos de investigación. Diariamente llegan muchos escritos a nivel fiscal, escritos de apersonamiento, solicitando copias, y hay que tener a bien de realizar un proveído. Obligatoriamente hay que proveer. Y los típicos escritos que llegan son los escritos de apersonamiento, escritos solicitando copias, por ejemplo, escritos solicitando reprogramación de declaraciones. Esos escritos se proveen. El Ministerio Público, en su desarrollo de investigación, cursa oficios a varias instituciones. Las instituciones dan respuesta. Esas respuestas hay que darle un orden en la carpeta fiscal, entonces hay que tener a bien de proveer también. Entonces los proveídos sirven y el fiscal las emite para ordenar los actos de investigación, pero también se pueden utilizar y ahí para dar cumplimiento al principio de celeridad procesal. Porque si el fiscal en la emisión de su disposición de inicio de diligencias preliminares ha dispuesto la realización de 15 actos de investigación, por ejemplo, 15 actos de investigación, de los cuales solamente se han efectuado 7, teniendo restante 8, entonces puede darle un impulso o debería darle un impulso y no es necesario que lo haga pues el impulso a través de las disposiciones, sino ese impulso lo puede dar a través de las providencias. Y luego se mencionarían los requerimientos,
Porque en el caso, por ejemplo, de los requerimientos, existen requerimientos de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos los requerimientos decisorios por parte de un fiscal. Dentro de ese requerimiento decisorio, estas se van a ver al término de la emisión de la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Es decir, si el fiscal ha emitido la disposición de conclusión de investigación preparatoria, ahora llegará el momento de tomar una decisión. Y el fiscal toma una decisión autónoma, pero esto tiene que pasar por la judicatura. Por ende, es que no vuelve a emitir una disposición más, sino lo que emite es un requerimiento, que es un pedido. Entonces, ese requerimiento puede ser de tres formas. Un requerimiento de acusación, por ejemplo, un requerimiento de sobreseimiento, o podemos señalar el requerimiento mixto. Reitero, requerimiento de acusación, requerimiento de sobreseimiento o requerimiento mixto. Cualquiera de estos tres requerimientos puede emitir un fiscal. Hoy en día, cuando se habla de organizaciones de trabajo de despacho fiscal, el fiscal es el que decide, ¿no?, el caso, decide cuándo hacemos el requerimiento, las providencias sí hay que ordenarlas, pero sí decide cuándo impulsar a través de una providencia y de una disposición, pero va a tener la ayuda del brazo derecho, que viene a ser en este caso el asistente en función fiscal. Sobre las disposiciones y los requerimientos, podemos mencionar el artículo 64, por ejemplo, ¿correcto? Asimismo señala de que el fiscal procederá oralmente en las audiencias y en los debates y por escrito en los demás casos. Entonces ahí, por ejemplo, cuando señalábamos al inicio de la exposición, ¿tenemos principio de oralidad? Sí, pero ese principio de oralidad solamente es propio de los sistemas de audiencias. En otras situaciones no vamos a aplicar oralidad, ¿correcto? Muy bien. El Ministerio Público también podemos señalar dentro de sus atribuciones el artículo 66, porque este artículo 66 nos menciona el poder coercitivo que tiene el Ministerio Público. Reitero, el poder coercitivo que tiene el Ministerio Público. ¿Y qué entendemos por ese poder coercitivo? Lo vamos a señalar a continuación. Es decir, el fiscal, como desarrolla una investigación y tiene plazos de estricto cumplimiento, y dicho sea de paso, obviamente son perentorios, necesita ya traer o convocar al sujeto procesal y que éste ya acuda. Este ya se encuentra presente, se necesita esto. Entonces, para que ello suceda, el fiscal podría aplicar el bajo apercibimiento desde la primera programación de citación de los sujetos procesales o de los testigos. Si lo considera pertinente, desde la primera citación puede convocar a estos sujetos procesales bajo apercibimiento. Es decir, emite la disposición, programa fecha o hora y señala bajo apercibimiento. Ese bajo apercibimiento de conducirlo de grado en fuerza en caso de inconcurrencia tiene que estar especificado también en la cédula de notificación. En la cédula de notificación también debemos encontrar el bajo apercibimiento existente, ¿correcto? También debemos encontrar eso, por supuesto que sí, también se tiene que encontrar. ¿Y cuál es el requisito de procedibilidad? La válida notificación. Tiene que existir necesariamente una válida notificación. Y ahí vamos a mencionar que el primer lugar donde se notifica al imputado o al testigo, cuando todavía no está personado, en el caso del imputado, su abogado defensor, siempre va a ser el domicilio obrante en la ficha RENIEC. Siempre va a ser este domicilio obrante en la ficha RENIEC. Entonces uno revisa la ficha de RENIEC y ahí es el lugar donde uno ejecuta o realiza la notificación. O sea, los convoca finalmente, ¿no? Obrante en la ficha RENIEC. En ese sentido, por ejemplo, en vías ya de notificación, una labor administrativa, lo que uno tiene que es debidamente notificarlo. Lo ideal es que la persona reciba la notificación en las manos, pero a veces si está trabajando dentro de una institución, posiblemente no se encuentra, entonces podría recepcionarlo algún otro familiar. Y si no se encuentra otro familiar y toca la puerta y nadie sale, tendrá que dejar un preaviso. Entonces, eso ha sido su primera visita, tendrá que regresar en una segunda visita y hacer el mismo procedimiento, tocar la puerta, no sale nadie, entonces tendrá que dejar bajo puerta. Ese bajo puerta es considerado como válidamente notificado. Reitero, el dejar bajo
puerta también es considerado válidamente notificado. Entonces, si se cumple eso, estamos teniendo cumplimiento de procedibilidad, requisito de procedibilidad. Y si estamos ante el cumplimiento de requisito de procedibilidad, ¿qué corresponde en este caso? Emitir ahora una disposición, si es que no concurre obviamente el testigo, emitir una disposición ordenando su conducción compulsiva que se le pondrá de conocimiento de la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú dirá, uy, tiene mucha razón, entonces vamos a tener que acudir, lo traerán como el mismo nombre lo dice, de grado fuerza, si es que se resiste obviamente, para que de esta manera sí se efectúe su declaración. El fiscal, una vez terminados la declaración del imputado o del testigo, levantará esa conducción compulsiva bajo responsabilidad funcional si es que no lo hiciera. Tendrá que levantar la conducción compulsiva, ¿correcto? Muy bien. Entonces, estas serían algunas de las funciones que tiene, por ejemplo, el fiscal. La Policía Nacional del Perú, los que ahora, por ejemplo, en una situación de emergencia, se encuentran en la primera línea de contingencia, de lucha, por ejemplo, los efectivos policiales. En ese sentido, corresponde también analizar qué funciones está teniendo la Policía Nacional del Perú, qué funciones tiene la policía de conformidad con las atribuciones. Entonces, vamos a señalar que la policía de conformidad con el artículo 67 del Código Penal, por ejemplo, su función es la de investigar también, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos, pero sí dar cuenta inmediatamente del fiscal sin perjuicio de que puedan realizar esto las primeras diligencias urgentes e inaplazables que se puedan dar, ¿correcto? También impedir que se puedan realizar nuevos acontecimientos delictivos. De igual manera, la Policía Nacional del Perú está obligado, dentro de las atribuciones de conformidad con el artículo 68, es recibir las denuncias escritas, sentar las actas verbales, así también como tomar las declaraciones de los denunciantes, ¿no? De los denunciantes. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios o las huellas, practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieren las víctimas del delito, recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueden servir, por ejemplo, a la investigación. También está obligado a practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes de un delito, recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos, levantar los planos, tomar tomas fotográficas, realizar grabaciones en videos y demás operaciones técnicas y científicas, ¿correcto? También puede capturar a los presuntos autores y partícipes, detener pero siempre y cuando se trate de flagrancia delictiva e inmediatamente habría que informarle los motivos de su detención, por ejemplo. De igual manera, la Policía Nacional del Perú puede asegurar los documentos privados que pueden servir para la investigación. Sí, esos son los elementos, los documentos privados, estos nos van a servir para la investigación, ¿correcto? Muy bien. El imputado, otro sujeto que también participa en el proceso. Y señalaríamos lo que menciona, por ejemplo, el artículo 71, porque el artículo 71 nos habla de los derechos del imputado y nos señala que el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado defensor los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene los siguientes derechos. Por ejemplo, el imputado tiene derecho a conocer cuáles son los cargos formulados en su contra. Primer derecho del imputado, saber cuáles son los cargos formulados en su contra. Y en caso de detención, que le informen los motivos de esa detención. Ese es el derecho que tiene el imputado, ¿correcto? También designar, una vez si está detenida, designar a la persona o institución en la que se debe comunicar su detención y que dicha comunicación se haga de forma inmediata. No lo puedes tener detenido una persona más del tiempo. En el caso que los efectivos policiales hayan detenido a esta persona, inmediatamente pondrán de conocimiento del fiscal a través de la vía más idónea. En este caso será el teléfono, ¿no? Ser asistido de los actos iniciales de investigación por un abogado. Pero ahí hay algo muy importante. Ser asistido de los actos iniciales de investigación por un abogado de su libre elección.
Tomemos nota. O sea, no cualquier abogado también, sino un abogado de su libre elección. ¿Y qué entendemos eso? Que el imputado decide con qué abogado contar. Si el imputado finalmente decide y dice, no, yo voy a contar con este abogado, yo no cuento con este abogado, y no se le puede imponer. Si no, o sea, no podrían detenerlo y decir, mira, no tienes abogado, no te preocupes, defensor público, no, pero yo quiero tener mi abogado, no, no, ahí está el defensor público, no. Tienen que darme un plazo razonable para que yo pueda tener a bien de contactarme con mi abogado. Necesariamente. ¿Correcto? Eso es lo que se tiene que dar. También la persona detenida, por ejemplo, tiene un derecho a la no autoincriminación, tiene derecho a guardar silencio. O sea, no lo pueden obligar también al imputado, el artículo 71, o sea, lo citas a declarar. Por ejemplo, pongamos el poder el poder que tiene el Ministerio Público de aplicar la conducción compulsiva, traerle de grado o fuerza al imputado. Así lo hayas traído de grado o fuerza, el imputado, si desea, puede hacer uso de su derecho a guardar silencio. O sea, no está obligado que si me has traído de grado o fuerza, necesariamente voy a tener que declarar. No, puedes hacer uso de tu derecho a guardar silencio y decir no declaro absolutamente nada. Y no pueden obligarte. ¿Por qué? Porque reiteremos, el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal, en los derechos del imputado, así lo señala. El derecho a la no autoincriminación y el derecho a guardar silencio. Siguiente derecho que tiene el imputado, que no se emplee en su contra, por ejemplo, medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni se sometido a técnicas o métodos que alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada por ley, por ejemplo. Y también será examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud cuando su estado de salud así lo requiera. O sea, hay una atención, como vemos, al imputado, hay un respeto que se le tiene que dar al imputado, porque a nivel de investigación la persona siempre va a ser inocente antes que se demuestre lo contrario, y en caso de duda, siempre va a favorecer pues, a la persona que está siendo sometida a la investigación. Entonces, ¿qué sucede si es que no se respetan, por ejemplo, estos derechos existentes del imputado? Uno podría acudir a la institución de tutela de derechos, o sea, no hay respeto a estos derechos, acudo a la institución vía tutela de derechos a efecto de que se respeten precisamente estos derechos que yo tengo. Puedo acudir, pero claro, ya más adelante vamos a analizar cuándo se aplica, ante qué institución, de qué forma la audiencia de tutela de derechos. Lo que ahora sí debemos tener en cuenta es que estos artículos del 71 del nuevo Código Procesal Penal nos menciona de que eso se tienen que cumplir y se tienen que respetar. Ahora, ese primer párrafo, mucha atención, el primer párrafo del artículo 71 nos menciona, el imputado puede hacer valer por sí mismo o a través de su abogado. Entonces, eso también colinda en que un imputado, si es abogado, también puede asumir su propio caso. Entonces, pero eso no significa que si no eres abogado, no puedes asumir tu autodefensa. No, de ninguna manera. También